Buenas, vamos a trabajar ahora otra temática dentro de la unidad número uno y de la clase uno. Este sería el tercer video de la clase uno, ¿sí? Bueno, siguiendo con el programa. Vamos a trabajar ahora lo siguiente. El origen y comienzo del filosofar. Recién hablamos video anterior sobre el origen de la filosofía en cuanto a concepto. Trabajamos la actitud del filosofar, trabajamos también eh, la cuestión de las características de la filosofía y terminamos con las problemáticas, las disciplinas. Vamos a trabajar ahora lo que es el origen y el comienzo del filosofar. Ustedes tienen esto también en el texto, digamos, de la cátedra, lo van a tener en el cuadernillo y también la profesora va a subir esto, un archivo donde hable el tema. Bueno, nosotros como cátedra ya asumimos esta forma de explicar este tema y lo tenemos unificado, ustedes van a recordar. Cuando nosotros hablamos de origen o comienzo, que también hay otras formas de llamar a esta diferencia. Algunos hablan del origen histórico y otros hablan del origen vivencial, otros hablan en latín como principium o principium, que sería para la palabra origen, la palabra latina initium, que se escribe initium, que sería para la palabra comienzo. Entonces nosotros asumimos un poco esto para poder no mezclarnos las palabras, hablamos de origen y comienzo del filosofar, o principium e initium. Bueno, esto lo trabaja Karl Jaspers en capítulo 2 de su libro de filosofía. Esto lo van a encontrar, por eso quería también marcarlo, ¿no? Lo van a encontrar en el texto, en uno de los textos que habla sobre la duda y la pregunta. Entonces en el texto La filosofía, en el capítulo 2, él habla de esto, ¿no? Y lo siguiente, cuando nosotros hablamos de origen del filosofar, cuando hablamos del principio del filosofar, nos referimos a un dato de tipo experiencial, vivencial. Nos referimos a la fuente de donde brota, de donde surge, ¿no es cierto?, donde se desarrolla en cada ser humano la filosofía. Entonces hay diferentes orígenes, es decir, hay situaciones de vida que nos llevan a filosofar. Allá, tomando desde la antigüedad, hablamos de Aristóteles y Platón y decimos que el asombro y la admiración es uno de estos, junto con Jasper decimos esto, en realidad él es el que investiga esto, decimos que es el inicio, el origen de la filosofía. Porque tiene que ver con una cuestión experiencial, ¿no? Nos asombramos con la actitud de admiración, de contemplación, nos asombramos profundamente de algo, con una mirada que busca más allá. No es la mirada tonta, la mirada boba, la mirada ingenua. Es esa mirada que trata no solamente de mirar, que es la acción física, sino de ver, de darnos cuenta, de buscar más allá. La capacidad de asombro tiene que ver con eso, ¿no? Esa profunda admiración de algo y que nos lleva a preguntarnos algo. Así también va a ser la duda, que justamente en filosofía la duda es el motor para filosofar. La duda no lo tenemos miedo, a la duda, decía San Agustín, feliz la duda que me mantiene inquieto, ¿no? La que me mueve, por eso siempre decimos en clase, es el motor. Descartes va a trabajar como un método prácticamente el tema de la duda. Y una duda que tenía distintas características. En este caso es justamente, podemos conectar el primer origen, decimos que es el asombro, este primer paso de asombrarnos, admirar algo, nos instala otra actitud que es la actitud de dudar sobre cómo se dan las cosas, de si realmente es así o no es así, y eso también ya es parte de la actitud crítica del filósofo. Estamos conectando varios conceptos, ¿no? La duda es la que me va a permitir caminar en el conocimiento. Después van a leer, van a profundizar más. Las situaciones límites, que también algunos llaman la crisis,
y otros autores como Barilco va a trabajar el concepto del tedio y la crisis. Bueno, situaciones límites, crisis o tedio tienen que ver con el origen más contemporáneo, es decir, hay situaciones de vida como las situaciones límites, que son las situaciones inevitables, irrenunciables, que puede ser la misma muerte, una enfermedad, un accidente, es decir, la misma pandemia. Vamos a tomar el ejemplo de la actualidad, ¿no? Son situaciones límites en que los seres humanos nos encontramos en situaciones que tenemos que sí o sí detenernos porque son situaciones críticas, detener la marcha y ponernos a pensar porque nunca una crisis, o mejor dicho, de una crisis nunca salimos igual. Las crisis marcan un antes y un después, ¿no? Entonces, tenemos que parar, tenemos que detenernos y tenemos que pensar. ¿A qué voy? Y a veces esto se confunde un poco. Estos orígenes que dijimos recién, asombro, situaciones límites, duda, como dijimos, crisis, la filosofía no está en esa situación concreta. La filosofía en realidad surge, se despierta a partir de estas situaciones. Eso tiene que quedar en claro. La filosofía está en realidad en la pregunta que surge a partir de estas experiencias. Por eso es que decíamos al comienzo, es de dónde surge, de dónde comienza, aflora la filosofía. Entonces, no es en la situación límite en como tal, sino en lo que surge a partir de. Es decir, la muerte, por ejemplo, que es la muerte de alguien querido, o yo en situación de enfermedad crítica, empiezo a reflexionar sobre la importancia de la vida y la muerte. Entonces, la enfermedad en sí no está ahí la filosofía, sino en lo que la enfermedad como experiencia despierta en mí. ¿Está? Eso es importante. Estos son orígenes porque se corresponden después con una pregunta o con una actitud de interrogación. Y ahí es donde surge la filosofía. Y por otro lado, tenemos la cuestión de el comienzo, el inicium del filosofar. Acá nos referimos a un dato histórico, es decir, corroborable, comprobable, históricamente. Acá hablamos de la presencia temporal de algunas cuestiones, como puede ser una época concreta, un personaje concreto, un lugar concreto. Y en ese sentido, por ejemplo, podemos establecer, siempre el ejemplo que damos es, por ejemplo, un lugar concreto donde se inicia la filosofía occidental. Vamos a aclarar, occidental. Hay otras filosofías como la oriental, que incluso es más antigua. Otro capítulo. Pero la filosofía occidental, la que vamos a trabajar nosotros, una filosofía que surge en el siglo VI a.C., en la Magna Grecia, y por ejemplo, podemos decir, ¿quién fue el primer filósofo? Bueno, Aristóteles nos dice que el primer filósofo en realidad fue Tales, Tales de Mileto. De Mileto, Mileto está significando el lugar, un puerto en la Magna Grecia donde comienza la filosofía. Entonces acá hablamos de un dato histórico, corroborable. Por eso es que nosotros vamos a empezar a estudiar filosofía occidental a partir de estos primeros filósofos, que vamos a llamar presocráticos o fisiólogos. Ahora, ¿hay algo antes? Sí. Y es lo que nosotros vamos a llamar el paso del mitos al logos. El paso del mito al logos, que es un tema que a mí me gustaría explicar más detenidamente, solamente voy a adelantar algo. El paso del mito al logos se trata del paso de una época que vamos a llamar prefilosófica, que es la época de los mitos, estamos hablando siglo X, siglo IX, VIII, VII a.C., hasta octavo a.C., diríamos, a el conocimiento tipo filosófico, que es el tipo racional.
Me detengo en decir que tanto un tipo de saber, el mítico, como otro tipo de saber, el racional, son muy importantes. Es más, algunos filósofos dicen que en realidad filosofía como tal, o a la filosofía como tal, está anclada en la prefilosofía. A mí me gusta pensar que esto es progresivo, me gusta pensar que la etapa prefilosófica, o sea, la etapa mítica, es una etapa que es como la base y a su vez el primer escalón para todo lo que siguió después. En la prefilosofía, en la etapa mítica, todo dentro de la antigüedad, los poetas griegos, que eran los encargados de vivenciar y poner por escrito los primeros mitos, son los que establecieron la base de lo que va a ser la filosofía. Por eso es tan importante esta etapa. Entonces, cierro diciendo que este paso del mito al logo es un paso progresivo, es un paso gradual, paulatino, no se dio de una noche para una mañana y llevó muchos siglos. Es más, hasta el día de hoy nos manejamos muchas veces con las creencias de los mitos. Entonces, la próxima clase, en la clase 2, vamos a arrancar explicando más detenidamente el paso del mito al logos. Para eso vamos a explicar también la línea del tiempo de la filosofía y vamos a meternos ya en los primeros filósofos. Pero eso lo vamos a hacer en la clase número 2. Entonces, a partir de ahora se van a encontrar con herramientas de lectura. Por el momento ya tienen el texto que tenían el año pasado o años anteriores de filosofía, es el mismo. Tienen los videos explicativos estos y se le va a sumar algunas actividades. Cuando nos reencontremos, le vamos a facilitar este cuadernillo, ¿no es cierto?, el de filosofía de la cátedra. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos resonancia, es decir, si se comprende o no la explicación, si me explico, si hablo muy rápido, me dicen lo que quieran, ¿sí? Muchísimas gracias.